Una pequeña reflexión, una meditación, un pequeño tema que, aunque breve, creo que será de grande bendición para cada uno de nosotros. Y sin duda alguna que si algo necesita el creyente, el Hijo de Dios en estos días, es algo que normalmente no tiene fin, ¿sí? El hacernos de un carácter, el hacernos de un temperamento, de una personalidad de cada uno de nosotros es algo que nunca tiene un límite, siempre vamos creciendo día con día. Nuestro espíritu también se va fortaleciendo en la medida que cada uno de nosotros se alimenta de la palabra de Dios y también en la medida que nosotros cedemos a las peticiones del Espíritu Santo en nosotros, cuando el Espíritu Santo nos guía y muchas veces nosotros nos resistimos a Él y es cuando las bendiciones se detienen de alguna manera, pero cuando cedemos nuestra voluntad a las peticiones que Dios hace y requiere de nuestra vida, sin duda alguna que todo va avanzando y las bendiciones también van llegando a nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta de ello. Y bien, vamos en esta noche, hermanos, a abrir la palabra de Dios, ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, verso 18. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, dice así la palabra de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y bien, cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, yo creo que sin duda pensamos en las posturas y no es una manera de juzgar, o mucho menos de criticar, pero posturas que afirman inamoviblemente de que todo hijo de Dios está aquí en la tierra para recibir bendición tras bendición, que nunca podrá tener aflicción, que nunca podrá llegar tristeza a su vida, que siempre tendrá en abundancia lo que se requiere en nuestra vida diaria. Y sin duda alguna que cuando a nuestra vida llega algún tipo de problema que nos aflige, nos ponemos a reflexionar en todo eso que consideramos como promesas que no pueden ser quebrantadas. Y es cuando muchas veces nos decepcionamos del cristianismo, nos decepcionamos incluso de Dios, diciendo que Dios no cumple sus promesas. Sin embargo, cuando leemos pasajes como este, es clara la palabra de Dios cuando dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, está hablando de aflicciones y está escribiendo a creyentes, a hijos de Dios. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En una manera sencilla, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo: bien vale la pena sufrir aquí en la tierra a cambio de tener una gloria para siempre al lado de nuestro Dios y Señor en los cielos, en las alturas. De manera que debemos de entender que en esta tierra, mientras estemos aquí, hermanos, vamos a tener aflicción, puede haber persecución, puede haber enfermedad y enfermedades terribles, y ahí es ahí donde entra la fortaleza que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. De manera que debemos de entender esto, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que nuestra eternidad, nuestra vida futura está en una ciudad celestial, de manera que debemos que estar apercibidos en todo esto y conocer que aquí en la tierra, hermanos, vamos a tener aflicción e incluso muchos problemas. Y es con este versículo, hermanos, que quiero poner un pequeño título ahí, que son las consecuencias por andar en el camino. Y cuando decimos en el camino, entendemos claramente que es en el camino del Señor, pero muchos historiadores de la palabra de Dios nos dicen que a los primeros cristianos, en sus inicios, en la era apostólica, se les llamaba a todos los creyentes los del camino. Y ahí podemos cerciorarlo ahí en Hechos 9:2. Los invito a que veamos esta cita.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 2. Estamos hablando de Saulo, siendo aún inconverso, pide cartas a los principales sacerdotes para ir en persecución de los cristianos. Dice, desde el 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando se expresa aquí la palabra de Dios a los de este camino, se refería a los creyentes que estaban huyendo ya de esa persecución que se estaba iniciando y en la cual tomaba parte Saulo de Tarso. Y bien, cuando hablamos de este camino donde ahora tú y yo estamos caminando en él, debemos entender que hay infinidad de bendiciones. Y solamente la bendición más grande que podemos nosotros nombrar es la salvación que ha venido a nuestras vidas, es decir, la salvación que nos da vida eterna para siempre en la gloria, en presencia del Señor. Y con esa salvación, hermanos, no solamente es ella en sí, sino que vienen muchas bendiciones a nuestra vida. Una de ellas es la provisión, que el Señor no desampara a sus hijos. Sí, la otra es que nos da gozo en medio de los problemas, nos da esperanza, fortalece nuestra fe, pero también debemos entender, como decíamos hace un momento, que vendrán necesidades, problemas, aflicciones a nuestra vida, y es por eso que debemos estar apercibidos de todo esto y entendiendo que hay bendiciones grandes de parte de Dios para quienes han decidido ser sus hijos. Debemos entender que hay adversidades. Además, ahorita no vamos a tocar lo que podemos considerar como pruebas, que ya en un tiempo se estuvo hablando de ellos, las pruebas y las tentaciones. Pero aparte de las pruebas donde nuestra fe es probada, debemos entender que hay consecuencias o resultados por causa de nosotros andar ahora en ese camino del Señor. Y una de esas adversidades la podemos ver aún en nuestro propio núcleo familiar. Los invito a que vayamos ahí a Mateo 10:34. Mateo 10:34, del 34 al 36. Dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y yo creo que tal vez más de alguno de nosotros ha vivido en carne propia esa situación. Si bien es cierto, tal vez no con su núcleo en su hogar donde viven con su padre o su madre, que es muy probable también, pero aún estos mismos familiares, tíos, primos, todos ellos, al darse cuenta de la decisión que hemos tomado, muchas veces se vuelven en contra de nosotros. Muchas veces nos dicen que traicionamos a la familia, que traicionamos aquella tradición que nos fue transmitida por nuestros abuelos, bisabuelos, por nuestros padres, de manera que la decisión que tomamos por Cristo se ve, consideran que ha sido un insulto a la familia. Sí, muchas veces incluso se llega a desheredar a personas por causa de esta decisión. Muchas veces se les dice: no quiero que vuelvas a poner un pie aquí. De manera que esa decisión por Cristo, a pesar de que consideramos que muchas veces es sencillo tomarla, pero trae consigo muchos problemas. Sí, entre ellos está el problema a nuestro mismo núcleo familiar. Otro problema que también contrae es con nuestras amistades. Ahí en la primera carta del apóstol Pedro, ahí en el capítulo 4, verso 3 y 4, primera de Pedro 4, versículo 3 al 4, dice:
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, es decir, a los gentiles o a esas personas con las que se convivía, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, es decir, los insultan, son motivo de burla por causa de que hemos cambiado nuestra manera de vivir. Y es aquí, hermanos, donde debemos entender que el Hijo de Dios no solamente adquiere la salvación por medio de la fe, sino que juntamente con ello adquirimos una responsabilidad de obedecer a quien ahora consideramos nuestro amo y nuestro Señor. Y cuando tenemos un amo y un Señor, viene explícitamente el tener que obedecerle. Y el Señor nos llama a obedecerle en aquel llamado que tenemos a una vida de santidad. Una vida de santidad dejando nuestra vieja manera de vivir que rayaba siempre en hacer el mal, en hacer el pecado. Entonces, siempre esas amistades se nos van a volver también en contra de nosotros, no solamente nuestros familiares, sino aún nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de estudios, nuestros vecinos. Siempre seremos motivo de burla para con ellos. Sí, entonces nosotros cada uno debemos poner en balanza todo aquello que contrae este acto de aceptar al Señor en nuestras vidas. Sí, entonces muchas veces no cabe eso de que yo respeto lo que tú creas. No, siempre hay algún tipo de conflicto por causa de la decisión que hemos tomado. Y además de estos problemas que podemos tener con nuestra familia, con nuestras amistades, hay también demandas en todo el caminar cristiano. Yo creo que cada uno de nosotros, si al igual que yo estuvimos en un tiempo militando en la religión popular, yo creo que todos somos conscientes de que cuando se llevaba a cabo una ceremonia X, siempre asistíamos y al salir hacíamos y deshacíamos con nuestra vida. Incluso cuando había un bautizo, una boda, el mismo que presidía la reunión, el mismo líder religioso, sabía lo que iba a pasar después de terminada su reunión. Sí sabía que se le iba a dar rienda suelta a placeres mundanos, se iba a dar rienda suelta al uso del alcohol, tal vez muchas veces en festividades, en convivios, muchas veces seguramente alguien preguntaba, oye, ¿y la comadre dónde anda? Pues no sé, hace rato vi que salió para afuera. ¿Y con quién iba? Iba con el compadre también, pero con el otro compadre. Sí, ¿a dónde fueron? ¿Quién sabe? Sí, entonces de manera que sabíamos perfectamente que no andábamos en un buen camino. Sí, que el militar en algún tipo de religión no cambiaba nunca nuestra manera de vivir. Sí, de manera que había incertidumbre en el momento de nuestra partida de este mundo y vivíamos siempre con esa incertidumbre, esa duda de qué iba a ser de nosotros en el tiempo de partir a la eternidad. Entonces vemos que hay demandas y demandas no debemos entender que es una acusación. No, demandas es una solicitud, un pedimento, un rogar por algo. Y algo de lo que el Señor nos pide, de que demanda de nosotros, es una vida en santidad. Sí, la palabra de Dios es dinámica, es decir, que produce cambios en nuestra manera de vivir. Y una de ellas es que demanda de nosotros santidad. No la busquen, primera de Pedro 1, 14 al 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense aquí cuando hace estas primeras palabras en el versículo 14, hay tres palabras muy importantes. Dice, como hijos obedientes. Sí, es decir, ahí nosotros tenemos que ejercer por nuestra voluntad un acto de obediencia ante un mandato, lógicamente. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, y aquí hay algo importante, que antes tenías.
antes teníais. Es decir, que tanto tú como yo teníamos una vida pecaminosa, pero que ha quedado en el pasado. Sí, la palabra de Dios nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y algo que es hecho nuevo es nuestra vida misma, la manera en que nos conducimos. De manera que dice, deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, había una razón por la cual caminábamos en pecado. Éramos ignorantes de esto, de este libro sagrado, de este libro de vida. Pero ahora aquí el detalle y muy grande, hermanos, es de que ya no somos ignorantes. De manera que no tenemos justificación cuando nos tiramos a una vida de pecado. Cuando hacemos de nuestra vida ya una práctica en cosas que no agradan a Dios. Sí, antes había de alguna manera, entre comillas, una justificación del por qué actuábamos de esa manera. Pero ahora con el conocimiento de la palabra de Dios, dice un dicho por ahí que bajo advertencia no hay engaño. De manera que no podemos justificarnos ya de ninguna manera en que somos ignorantes de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Sí, entonces es uno de los resultados que se contraen por causa de andar ya en el camino del Señor. Pero ¿en qué consiste esta vida de santidad a la que el Señor nos llama? Podemos especificar algunos puntos que se encuentran ahí mismo en la primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 11 y 12, se los leo. Dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Somos hijos de Dios, somos ahora herederos, pero esos deseos carnales siguen en nosotros. Somos susceptibles a que lleguen a nuestros pensamientos, a nuestras vidas. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, la gente de allá afuera, hermanos, de alguna manera aquí a los seguidores de Cristo los tenían tal vez como malhechores, pero hoy en día tal vez nos tengan considerados tal vez como hipócritas, ¿sí? Como personas que predicamos una cosa y tal vez actuamos de otra manera, y el mundo de allá afuera tiene ese concepto muchas veces de nosotros. Pero cuando nosotros demostramos con nuestros hechos, con nuestra buena manera de vivir, que no es así, les tapamos la boca, pero con nuestros hechos, con nuestra manera buena de vivir. De manera que aquí la palabra dice que aún ellos glorificarán el nombre de Dios porque ven a Cristo reflejado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? De manera que estamos llamados a vivir en santidad, no haciendo esos deseos carnales que llegan a nuestra mente. Hay otro punto que es el que también debe de haber en nosotros, ese propósito de andar. Aquí viene una palabra muy importante y que muchas veces se nos hace tal vez inalcanzable, pero es el de andar en integridad. Sí, es esta palabra que muchas veces tal vez sea difícil de alcanzar, pero que siempre encaminados por la guianza del Espíritu Santo, hermanos, créanme que se puede. Y se puede porque tenemos ejemplo de personajes bíblicos que eran gente de carne y hueso como tú y como yo. ¿Sí? Debemos de hacer un pacto, un compromiso con el Señor de que le seremos fieles. Vemos ahí en el profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 1, en el verso 8. Siendo humano como nosotros, dice, recordemos que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, de manera que el rey dispuso de estos jóvenes, entre los que se encontraba Daniel y 3 de sus amigos, y nos dice este versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. De manera que está en nosotros, hermanos, el proponernos el no ofender a Dios. Sí, aún humanamente podemos caminar en integridad delante de Él. Otro ejemplo también, y que es muy conocido de cada uno de nosotros, es el ejemplo del justo Job. Sí, ahí en Job 27:5, se los leo. Bueno, primeramente sabemos lo que le aconteció a Job. Sí, en un mismo día y en una cuestión de horas tal vez, perdió toda su riqueza, que consistía en ganados, sus criados fueron muertos también, y 10 de sus hijos en un instante también murieron. ¿Sí? Entonces, de manera que este Job estaba siendo atribulado en gran manera, y es precisamente donde vemos en este personaje que mantuvo plenamente su integridad. Dice Job 27:5: nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Él, a pesar de todo lo que le había pasado, hermanos, él se propuso en su corazón permanecer fiel, permanecer sin ofender al Dios de los cielos. Y es que con esto, hermanos, aprendemos que la fidelidad a Dios, el mantenernos en integridad, no va a depender en nada, ni debe depender en la manera en cómo nos va. Conocemos a un personaje, muchas veces nos escudamos en cómo nos ha tratado la vida para decir, yo soy drogadicto porque desde pequeño sufrí castigo y abandono por parte de mis padres, fui drogadicto porque nadie me hacía caso, me orillaban, me desechaban. Entonces el ser humano busca justificantes para vivir una vida disoluta, ¿sí? Pero hay un personaje, por ejemplo, ustedes recuerdan la vida de José llamado el soñador. Sus mismos hermanos lo prendieron y lo vendieron, es decir, lo secuestraron y lo vendieron. Sí, de manera que estuvo por muchos años sin familia, sin su padre, sin su madre, sin sus hermanos, viviendo en tierra extraña. De manera que él humanamente tenía la justificante suficiente para vivir perdidamente, y sin embargo se mantuvo siempre fiel a Dios, de manera que llegó a ser un siervo poderoso de Él. ¿Sí? Entonces el ser humano, hermanos, no podemos justificarnos en lo mal que nos ha tratado la vida para que de ello dependa una vida de integridad. Sí, entonces es un llamado para que cada uno de nosotros considere siempre que pasemos por aflicciones, el no utilizarlas como un pretexto para el pecado, un pretexto para pecar. Sí, y en cambio sí, ahí el apóstol Pablo nos habla ahí en 2 Corintios 12:10. Vamos a buscarlo. Segunda a los Corintios 12:10. Dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podríamos nosotros también tener gozo cuando somos atribulados? Volvemos a lo mismo, Pablo, un humano igual que tú, un humano igual que yo, ¿sí? Gozándose en las tribulaciones que estaba teniendo en su vida. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque sabía perfectamente que era peregrino y extranjero en esta tierra, que al final de su vida él iba a estar en presencia de una gloria eterna con el Señor. ¿Sí? De modo que bien, como decía nuestro verso al inicio, bien vale la pena todos los padecimientos que podamos
tener en esta tierra, porque nuestra vida futura y eterna será maravillosa delante de la presencia de nuestro Dios. Y bien, muchas veces cuando nosotros nos vemos atribulados en problemas, podemos decir, bueno, ¿y cómo solucionar esto que estoy sintiendo? Algo que siento que ni aún un psicólogo tal vez pudiera acudir en mi ayuda. La palabra de Dios lógicamente nos da muchas respuestas, y únicamente para terminar les voy a dar una, tal vez le podemos llamar una receta algo eficaz, hermanos, que el mismo escritor ahí de la carta a los Hebreos nos dice. En Hebreos 10, versos 24 y 25. Vamos a leerlo. Y es un pasaje que muchas veces constantemente se utiliza aquí en el púlpito, hermanos, para animarnos. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, el congregarnos en un lugar como este nunca debemos considerarlo en sí como una terapia. Hay grupos, por ejemplo, como muy conocidos por ustedes también, de Alcohólicos Anónimos. Ese tipo de agrupaciones, precisamente parte de su éxito, que se puede decir cuando lo hay, es de que la persona que está teniendo ese problema del alcohol, el hecho de estar acudiendo y tener convivencia con esas personas que tienen el mismo problema que ellos, en automático están dejando aquellas amistades con las cuales caen en el vicio. ¿Sí? Entonces no es precisamente lo que se da en este lugar, pero sí podemos encontrar en este lugar lo que este pasaje nos dice. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Solamente en un lugar como este, hermanos, podemos encontrar a la persona adecuada que nos va a dar el consejo adecuado para solucionar también nuestros problemas. Aquí de ninguna manera podemos tener un consejo como ya deja a tu esposo, ¿sí? Y ya dale fin, ¿no? ¿Sí? Primeramente está el decir, pídele a Dios en oración que te permita nuevamente restablecer esa relación con Él. Si haces hasta lo más humanamente posible para que vuelva a restaurarse tu hogar. ¿Sí? Entonces solamente un hijo de Dios puede darte el consejo adecuado para restituir tu vida, hermano. ¿Sí? Y solamente aquí podemos estimular al amor y a las buenas obras, siempre con fundamento en la palabra y mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entendiendo que el militar en este camino no es fácil, y debemos entender que siempre el estar en un lugar como este contrae también un compromiso, y un compromiso muchas veces tal vez abstracto. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, en un lugar como este, hermanos, no hay penalizaciones como tal. No, si tú faltas, no hay algo que te afecte en tu economía, tal vez. Tú vas a un trabajo, no asistes y te ves afectado. Tú asistes a un lugar como este y dices, no pasa nada. Sí, puedo faltar las veces que quiera. Sí, pero muchas veces ignoramos que la fidelidad que nosotros mostramos a las cosas de Dios, nosotros como humanos no somos los encargados de determinar castigos, ni penalizaciones, ni multas, ni mucho menos, pero hay un Dios en los cielos que está viendo la fidelidad que tienes hacia su obra. ¿Sí? De manera que tomemos en cuenta y démosle un valor a la obra que Dios ha instituido aquí en la tierra, que es su iglesia universal y en este caso su iglesia local. Señor, te damos gracias en esta noche por esta meditación, mi Dios, esta reflexión que tenemos. Te ruego para que en los corazones de mis hermanos, Señor, y en el mío, podamos entender, mi Dios, que
Tú demandas de nosotros una vida santa, mi Dios, un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio que contraste con nuestra vida pasada, donde practicábamos día a día, momento a momento el pecado, y ahora nos llevas, mi Dios, a una vida santa, una vida sana, mi Dios, en comunión y una buena relación con mi familia, con el prójimo y con mis hermanos, Señor. En todo te damos las gracias, mi Dios, porque en este momento valoramos ese cambio que has efectuado en nuestras vidas. Y si bien es cierto que no somos perfectos, mi Dios, caminamos hacia ese blanco perfecto, mi Dios, del supremo llamamiento, el cual es tu Hijo amado Jesús. Gracias, mi Dios, por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.